Hola chicos, bienvenidos a este sexto video. Esta vez nos toca hablar sobre las consultas del tipo delete. Yo soy CubaSolver y comenzamos. Muy bien. Antes de seguir con la consulta del tipo delete, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como vamos a tener diferentes tipos de consulta, tanto get como post como delete, orientado a API REST, API SOAP y a GraphQL, vamos a crear diferentes carpetas para poder almacenar nuestros proyectos. Vamos a crear una que se llame API REST, otra carpeta que se llame API SOAP y otra carpeta que se llame API GraphQL. Muy bien. Como este está orientado a la API del tipo REST, vamos a colocarlo acá. Le colocamos refactor y lo tenemos guardado. Muy bien. A la hora de, por ejemplo, ejecutar el runner, lo que vamos a tener que cambiar acá es que vamos a tener diferentes directorios. Por lo tanto, si queremos seguir ejecutando de las API REST, vamos a colocar API REST barra invertida. Un segundo, se me cambia el idioma. Barra invertida. Ahí sí. Karatetest.feature. Recordemos que con el runner lo que se puede hacer es ejecutar directamente todos los escenarios que tengamos en nuestra consulta de future. Muy bien. Siguiendo con esto, vamos a el escenario y vamos a escribir caso de prueba tipo delete. Bueno, a ver, vamos a escribir mejor para seguir con la misma nomenclatura. Para ello vamos a utilizar nuevamente la página que estábamos utilizando anteriormente, que era request.in, que tiene diferentes tipos de consultas. Para ello este tiene un solo delete, que es la eliminación de un usuario, y el código de respuesta esperado es solo un 204. Como pueden ver, es más de lo mismo en realidad. Le damos la URL. Recuerden siempre las comillas simples. Luego, escogemos el método. Este es muy similar a la consulta del tipo get. Agregamos delete. Y agregamos el den, el status. Recuerden que el status siempre es opcional. Basta con que ustedes lo coloquen en delete y nos va a responder la consulta. Entonces el status es un 204. Como pueden ver, es bastante sencillo, pero nos falta algo, que en este caso tenemos que escoger un ID del dato que vamos a eliminar. En este caso voy a colocar el 3, por ejemplo. Ejecutamos esta consulta. Y como pueden ver, se ejecutó de manera correcta. Vamos a ver aquí el reporte. Y me dice que lo hizo de manera correcta. Como ven, es bastante sencillo y ya se empieza a repetir. No voy a andar en casos de put, delete, de put, de patch y otro tipo de consultas porque estas son las más básicas y luego se empiezan a repetir. ¿Vale? Esta es una de las APIs que nosotros podemos utilizar para hacer pruebas. Y existe otra también que se llama PokeAPI, que también se las recomiendo. PokeAPI V2. Como pueden ver, aquí tienen bastante información ya sobre los diferentes tipos de consultas. Si ustedes presionan la primera URL, aquí directamente le aparece la información. ¿Ya? Aquí aparecen diferentes cosas como habilidades, el nombre, la URL de la consulta. ¿Ya? Normalmente esta funciona solo para tipo get. Aquí pueden presionar también el raw. Y eso, chicos, un video express. Para el siguiente episodio veremos las consultas del tipo SOAP. Yo soy CubaSolver y dale like y suscríbete.